Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estimados especialistas de las DRE, GRE, UGEL, a los directivos, docentes, integrantes del Comité de Gestión Operativa y brigadistas de las instituciones educativas que en estos momentos están conectadas a esta transmisión, también al público en general. Mi nombre es Mari Saona, especialista en comunicaciones de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación, y en esta oportunidad estaré a cargo de la moderación del webinar Implementación de kioscos, cafeterías y comedores escolares saludables. En este webinar se brindarán orientaciones para una gestión efectiva de kioscos, cafeterías y comedores escolares, de manera que promuevan una cultura de alimentación saludable en las instituciones educativas. Por favor, les recordamos que no se olviden registrar su asistencia y también formular sus preguntas en los formularios que hemos compartido. Los enlaces están compartidos en esta transmisión, en la cajita de comentarios. Allí pueden registrar su asistencia y ir colocando sus preguntas. Muy bien, para el saludo de bienvenida, le cedo la palabra a Claudia Sáenz Hostos, coordinadora de temas multisectoriales de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación. Sus preguntas adelante en Claudia. Los formularios. Muy buenas tardes a todas y a todos los especialistas que de las diferentes partes del país se comunican con nosotros a través de este medio. Reciban el cordial saludo de Luis Quintanilla, director general de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar. Como ustedes habrán visto, el tema de hoy que nos convoca sobre la alimentación saludable, específicamente en los kioscos, cafeterías y comedores escolares. Para esto, aunque Mari nos va a explicar seguro algo más, contamos hoy día con la valiosa presencia, aporte de nuestras colegas del Ministerio de Salud. Dicho esto, comencemos este espacio de webinar para ustedes y estamos llanos a todas las preguntas, consultas que nos puedan hacer. Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Claudia. Efectivamente, les comento cómo van a estar distribuidas las intervenciones que tenemos para hoy. En el primer bloque tendremos a la licenciada Yuli Mariaca Oblitas del equipo técnico de promoción de la salud de la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Ella va a estar abordando 4 temáticas importantes y en el bloque 2 tendremos la ponencia de Claudia Sáenz, quien también nos va a aportar desde la DGC del Ministerio de Educación información relacionada a la gestión de los kioscos. Y en el tercer bloque tendremos sus preguntas, un espacio para responder a las preguntas que ustedes vayan a colocar en el formulario que se ha compartido en la caja de herramientas o en la cajita de comentarios, perdón, de esta transmisión. Muy bien, vamos a iniciar inmediatamente el primer bloque y tengo el gusto de presentarles a la licenciada Yuli Mariaca Oblitas del equipo técnico de promoción de la salud de la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Ella nos va a abordar los siguientes temas. Panorama de la malnutrición en niños, niñas y adolescentes. Marco normativo, monitoreo y evaluación de kioscos, cafeterías y comedores escolares. Y finalmente, recomendaciones para la implementación de kioscos, cafeterías y comedores escolares saludables. Adelante, licenciada Yuli. Muchas gracias a todo el equipo del Ministerio de Educación por la invitación y por darme este espacio. Creo que es un trabajo conjunto que tenemos que hacer y tenemos un reto en ese sentido. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias entonces. Voy a comenzar. Bueno, el contenido lo han mencionado, entonces vamos a hablar brevemente de esos 4 puntos, no los voy a repetir. Y primero quiero mostrarles esta foto, que seguramente todos ustedes vamos a estar familiarizados, ¿no? Estos son pues los espacios que tenemos actualmente en diferentes lugares del país, de cafeterías o de kioscos, ¿no? En este caso. Y vemos que no estamos solos, hay personas o hay instituciones que están también apoyando en ese sentido. Acá pongo una foto de Defensoría del Pueblo que también nos dice que nos pide garantizar servicios educativos y con alimentación saludable, ¿no? Entonces, tenemos varios actores involucrados en este desafío y vamos a ver cómo caminamos en ese sentido.
Primero que nada, les presento la situación actual de la malnutrición en este momento para niños, niñas y adolescentes, porque está muy ligado al hecho de cómo comemos. Obviamente no es lo único, ¿no? El tema de malnutrición es bastante complejo, pero hay un pilar importante en temas de alimentación. 4 de cada 10 niños y niñas de 6 a 35 meses tienen anemia, ¿no? 43.1%. 3 de cada 10 niños y niñas también tienen exceso de peso, 38.4%. 2 de cada 10 mujeres adolescentes tienen anemia, ¿no? Y 3 de cada 10 adolescentes tienen exceso de peso. Ok, entonces, estamos frente a un problema de malnutrición y la escuela es un espacio importante en el que tenemos que abordar la temática de alimentación. No es el único espacio, pero es un espacio importante, ¿no? Y sabemos que los problemas de malnutrición pues afectan los procesos de aprendizaje y también contribuyen a desarrollar dificultades de la conducta, no solamente de salud física, sino también salud mental, ¿no? Es lo que nos van diciendo las evidencias actualmente. Muy bien, voy a tratar de avanzar porque no me está permitiendo avanzar. Acá, avancé, ¿no? Entonces, lo primero que quiero hacer es mostrarles rápidamente 3 estudios que nos van diciendo, pues, que realmente cómo está caracterizado el problema en nuestro país. Este quizás deben conocerlo porque es el más antiguo de los 3. Es un estudio que hizo el Programa Mundial de Alimentos en 2019 en 3 regiones, en San Martín, en Lima y en Cusco. Tomó una muestra de 200 escuelas, tanto del ámbito urbano como del ámbito periurbano. ¿Y qué encontró? Encontró una alta demanda de estudiantes por preparaciones caseras. Eso está súper, porque por ahí queremos ir, por las preparaciones caseras, ¿no? Encontró arroz, chaufa, ceviche, entre otros, algunos sándwiches también, alimentos sancochados, pero ¿qué pasaba? Que la mayoría de estas preparaciones contiene frituras, salsas como mayonesa y otros alto contenido de sal, ¿no? Y había poca claridad en relación a los insumos en la elaboración de estos alimentos. Entonces el reto es grande, ¿no? No solamente va por el hecho de no querer tener alimentos ultraprocesados en los kioscos o en las cafeterías o en los comedores, sino también que si hablamos de preparaciones caseras, tenemos que saber cuáles de estas son saludables y cuáles tenemos que dejar de tener en estos espacios, ¿no? Otra cosa que se encontró es la oferta de productos ultraprocesados presente, golosinas, galletas rellenas, gaseosas, y lo curioso, de alta demanda por los estudiantes. Entonces acá tenemos otro reto. No es solamente ponerles el kiosco de los alimentos saludables, sino ver de qué manera hacemos que la demanda por lo saludable sea mayor que por los ultraprocesados. También este estudio mostró la existencia alarmante de bebidas energizantes que deberían estar prohibidas. En temas de gestión administrativa, lo que les estoy mostrando no es todos los hallazgos, solamente es un extracto de ello. Los invito a leer el estudio para que puedan ver todos los hallazgos que se encontraron. En temas de gestión administrativa, la mayoría de instituciones educativas comenta el estudio que ha llevado a cabo procesos de licitación y ha conformado comités de adjudicación y además se cuenta con contratos, salvo alguna excepción en San Martín que hubiera un porcentaje de instituciones educativas que no tenían contrato. La supervisión y la vigilancia de los establecimientos generalmente es a cargo de los directivos de las instituciones educativas, hoy reunidos todos juntos aquí. Otro estudio, a ver, va lenta cuando paso la diapositiva. Acá. Otro estudio es este que ha hecho, que lo pueden buscar abajo en el link de Cielo, que se llama Oferta y publicidad de alimentos y bebidas en instituciones educativas y entornos escolares de Lima Metropolitana, ¿no? Es un estudio exploratorio que fue publicado en el 2020, pero que tiene cifras del 2019. Este estudio, el objetivo era describir la oferta y la publicidad de alimentos y bebidas en las instituciones educativas y en los entornos escolares, tanto de colegios públicos como privados. Y aquí observaron 15 colegios, ¿no? En el 2019 y 43 colegios en el 2023. Esta segunda parte recién se está evaluando, ¿sí? Y también se identificó la oferta de bebidas y alimentos en la puerta de colegios a la hora de salida de los estudiantes. A ver, miremos un poco los resultados, porque eso nos va a dar luces para saber qué tenemos que hacer.
todos los colegios visitados, los 15, tenían al menos un kiosco o una cafetería. Todos los colegios vendían alimentos ultraprocesados. He ahí el primer reto, ¿no? El 73.3%, es decir, 11 colegios, se observó al menos un producto con octógonos. En 9 colegios se observó publicidad de alimentos procesados y ultraprocesados en afiches. Se observó 47 vendedores ambulantes de alimentos en la puerta de salida de los colegios, ¿no? Y casi una gran cantidad, del 84.6%, de colegios con venta ambulatoria se ofrecía alimentos con octógonos. O sea, tenemos un reto dentro de la escuela y en los alrededores de la escuela. Esto no es nuevo, lo sabemos. Vamos a ver el siguiente estudio. Nuevamente, trato de pasar. Acá está. Este estudio lo hizo UNICEF, ¿no? Y se llamó Diagnóstico de Modelo de Intervención para la Mejora de la Nutrición y Alimentación en el Entorno Escolar en Lima Norte. Es un estudio observacional que fue realizado en el año 2023 y lo que busca UNICEF es tener una línea base para poder establecer actividades, ¿no? Para la mejora de este entorno escolar, y esto está en ejecución. Ellos están trabajando en Lima Norte. Pero, ¿qué nos dice su línea base? Ellos miraron que, y acá podemos ver los colegios, que si no me equivoco son 10, ¿no? Tanto en Caraballo como en San Martín de Porres. Miraron el cumplimiento de la ley de la alimentación saludable, ¿no? También vieron la disponibilidad de algunos alimentos y podemos ver, por ejemplo, que en relación al cumplimiento y ver si tienen alimentos y bebidas industrializadas que se expenden con altos contenidos de nutrientes críticos, pues vemos que todos lo tenían, ¿no? En relación a si tienen registro sanitario y fecha de vencimiento, bueno, sí lo tienen, ¿no? Exhiben mensajes informativos y educativos sobre la importancia del consumo de alimentos saludables, ninguno. Preparaciones sencillas como sándwiches, ensaladas de frutas, choclo sancochado, la mayoría las tiene. Nuevamente, ¿no? Se parece al primer estudio. Las tienen, pero hay que mirar un poco un tema de culinaria y de saber cómo debe presentarse para no hacerlo no saludable. En relación a la disponibilidad de cereales y derivados en kioscos, me llama la atención, por ejemplo, que todos tienen galleta de soda u otros sin cremas, ¿no? Y ni coberturas. Vemos acá todos, los 5 de Caraballo y 5 de San Martín. Quizás el saber que no tienen cremas, podemos pensar que son saludables, pero la galleta de soda tiene un octógono, el de alto en sodio, ¿no? Igual con las barras de cereal, algo similar puede pasar, ¿no? Tienen la mayoría, no la mayoría, 2 de Caraballo y 4 de San Martín tenían barras de cereal. Nuevamente hay que mirar el contenido de ello. Y en relación a disponibilidad de fruta, de verduras, frutas y grasas, a ver qué encontramos. ¿Tenían ensaladas de verduras o preparaciones en base a verduras? Sí, 3 de 10. Es poco, pero digamos que algunos lo tenían. ¿Frutas? Sí, casi todos tienen fruta. ¿Frutos secos? No hay una, no hay ninguno tiene, ¿no? Y hay que ver, y la idea sería ver por qué o qué es lo que impide que haya el precio, no sale a la venta, a los chicos no les gusta, ¿no? Y lo mismo sucede con el tema de los granos, ¿no? Avellanas, almendras, en fin, ¿no? Entonces hay que comenzar a mirar qué es lo que por dónde deberíamos ir cuando hablamos de alimentación saludable. Hay un tema de hábitos de por medio. Vamos a seguir entonces, después de estos 3 estudios, un poco recordar entonces por qué es importante la alimentación en niños y adolescentes. Y sabemos que pues es de apoyo a un crecimiento y desarrollo óptimo, ¿no? Y esto se ve afectado si la alimentación en los primeros años de vida no es adecuada, ¿no? Evidentemente, como lo habíamos dicho en la primera diapositiva, favorece el crecimiento, el rendimiento académico, ¿no? También nos ayuda a prevenir enfermedades crónicas que están apareciendo hoy en día de manera más temprana. Ya las tenemos en adolescentes, inclusive entre 10 y 11 años ya comenzamos a ver problemas de obesidad, problemas cardiovasculares, un perfil lipídico alterado, ¿no? La presencia de diabetes puede también estar apareciendo en la adolescencia. Y obviamente es importante porque está ligado a tener un estilo de vida saludable, no solamente alimentarse bien, es más que eso, ¿no?
Y obviamente si tenemos una alimentación saludable, tendremos menos probabilidades de sufrir estas enfermedades, no solamente las físicas, como les mencionaba, sino las de salud mental. Hay muchos estudios recientes que nos hablan de una asociación entre una alimentación saludable y la depresión, ¿no? Por cambios en el microbiota y básicamente por estar introduciendo alimentos ultraprocesados diariamente en la vida de niños y adolescentes. Vamos a la siguiente. Y un poco para darles el contexto de cómo se han estado emitiendo las normas para cuidar esos entornos saludables, tenemos a la Ley 30021, en la que trabajamos tanto el Ministerio de Educación como Salud y también otros actores involucrados como gobiernos locales y, en fin, Indecopi, hay otros actores, pero yo creo que somos tanto salud como educación los más importantes para sacar esta ley adelante y lo que conlleva sacarla, ¿no? Básicamente, entre el 2013 y el 2017 tenemos una ley y reglamento, y lo que marca el artículo 6 en relación a la ley es interesante, y no sé si lo saben, pero me gustaría leerlo. El artículo 6 dice los ambientes y la promoción de una alimentación saludable. ¿Y qué dice? Dice que las instituciones de educación básica regular, tanto públicas como privadas, en todos sus niveles y en todo el territorio nacional, promueven kioscos y comedores escolares saludables, conforme a las normas que para este efecto dicta el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Como les decía, es un tema articulado de responsabilidades compartidas. Y el 6.2 nos dice que los kioscos y los comedores escolares brindan exclusivamente alimentos y bebidas saludables conforme a los estándares que establece el Ministerio de Salud. A partir de ello, el Ministerio de Salud, como lo dicta la ley, comenzó a emitir normas, ¿no? Por ejemplo, emitimos un manual de advertencias que nos dio pie a los octógonos que están en los alimentos procesados y ultraprocesados. Emitimos guías alimentarias para toda la población, ¿no? En el 2018. En el 2019 emitimos los lineamientos, como marca la ley en el artículo 6, los lineamientos para la promoción y protección de la alimentación saludable en instituciones educativas públicas y privadas de la educación básica. Esto no lo hicimos solos, lo hicimos en coordinación con el Ministerio de Educación, ¿no? Hacia el 2020 tuvimos criterios para evaluar la implementación de los kioscos, además de guías alimentarias para niños más pequeños, menores de 2 años. Y en el 2025, algunos otros normativas que también hablan de la alimentación y de la actividad física este año, ¿no? Vamos a referirnos a 2 de ellas, porque si no, no terminaríamos este espacio. Vamos a referirnos a los lineamientos para la promoción y protección de la alimentación saludable y un poquito, un esbozo de los criterios de evaluación para la implementación de kioscos. El primero, que son este documento que fue emitido en el 2019, los lineamientos para la promoción y protección de la alimentación saludable, establecen pautas para generar prácticas de alimentación saludable. También establecen recomendaciones sobre alimentación saludable que pueden servir como recursos pedagógicos a docentes y establecen pautas de condiciones sanitarias en los espacios donde se provee, elabora y expenden alimentos. No voy a mostrar todo el documento, los invito a conocerlos, pero vamos a mostrarles algunas partes que son de interés para ustedes. Primero, me gustaría referirme a este aspecto de condiciones sobre alimentos y bebidas que habla los lineamientos de alimentación saludable. Dice algunas cosas interesantes. Primero nos dice que los alimentos y bebidas y preparaciones culinarias que se brindan deben ser o estar preparados con alimentos naturales o mínimamente procesados. Ese término alimentos naturales a veces no es bien entendido, ¿no? A veces pensamos que los alimentos naturales son pues una lechuga y una manzana o una naranja y eso es todo lo que hay que comer. Por eso es que al costado pongo un casillero para referirnos a ellos. ¿Qué dice este documento en relación a un alimento natural o mínimamente procesado? Y hay 2 características básicas que deben tener en cuenta. La primera es que no haya sido sometido a modificaciones o transformaciones significativas hasta su preparación culinaria y su consumo. Y nos habla pues que puede ser partido, triturado, limpiado, descascarillado. ¿A qué nos referimos?
Nos estamos refiriendo a todas las legumbres, a las menestras, a los frutos secos, a las carnes, a los lácteos, a las frutas y a las verduras. Todos ellos son alimentos naturales o con procesamiento mínimo. Y hay otra característica que hay que tener en cuenta, que nos dice que no contienen ningún tipo de agregados, tales como aditivos, saborizantes, edulcorantes e ingredientes de naturaleza sintética. Teniendo en cuenta esas dos características, podemos caracterizar y saber cuáles son los alimentos naturales o de procesamiento mínimo. ¿Qué más dice este documento? Que en las cafeterías y comedores la programación y planificación de los menús debe estar a cargo de un profesional nutricionista. Esto para asegurar que la alimentación también sea saludable, ¿no? O que estos menús sean saludables, ¿no? Y en el caso de programas sociales y de alimentación escolar, debe haber asistencia técnica del INS-SENAM y de DIGESA para temas de inocuidad y los primeros para temas nutricionales, ¿no? Y también nos habla de un listado de alimentos y preparaciones que vamos a ver a continuación. Pero antes hay que un poco recordar, quizás ustedes lo tienen más claro que yo, la diferencia entre cafetería, kiosco y comedor, porque en ambos documentos se los menciona. Entonces, el documento nos dice que una cafetería, miren las similitudes. Esos tres espacios, cafetería, kiosco y comedor, tienen que brindar alimentos y bebidas o preparaciones culinarias saludables de acuerdo a lo que dicta el Ministerio de Salud. Una similitud entre los tres. En relación a la cafetería, puede requerir conservación en frío o calor, dependiendo de lo que expenda, ¿no? Pero el kiosco, por el contrario, puede brindar alimentos perecibles o no perecibles, dependiendo nuevamente de los recursos de higiene o conservación que cuente el kiosco, ¿no? En relación a la cafetería, tiene que contar con agua potable, desagüe y electricidad para garantizar la inocuidad, limpieza y conservación adecuada. En el caso del kiosco, debe contar de servicio de agua para consumo humano y podría contar con desagüe y electricidad, ¿no? Que garanticen condiciones adecuadas para la preparación y conservación. En el caso del comedor, además, tiene que contar con un ambiente dentro del local escolar a cargo de la institución educativa y su ambiente debe ser apropiado y en este se implementan normas de alimentación saludable e inocuidad de alimentos. Vamos a seguir. Y este listado que les voy a mostrar es un listado que no lo van a encontrar en el documento, que el documento es del 2019, y hacia este año estamos trabajando un listado nuevo en el marco también de una norma que queremos sacar este año, esperemos, que también dicta que los kioscos y las cafeterías y las máquinas expendedoras que están dentro de los establecimientos de salud y hospitales sean saludables. Pero el listado es un listado que puede servir también a los kioscos y a las máquinas expendedoras que están dentro de las instituciones educativas. En relación a bebidas, tenemos toda una serie de agua, porque lo que ofertamos es agua, el agua mineral embotellada, con o sin gas, agua saborizada, sin azúcar añadido ni aditivos, los jugos de fruta o verduras, sin azúcar añadido o con menos de 5 gramos de azúcar añadido por cada 100 ml de bebida, refrescos de frutas o verduras naturales sin azúcar añadido o con menos de 5 gramos de azúcar añadido, infusiones de la misma forma que no tengan azúcar o que tengan 5 gramos de azúcar añadido por cada 100 ml de bebida. ¿Qué queremos hacer con esto? Es ofertar el hecho de que se tome agua y que si no se puede evitar ponerle azúcar a ella, que sea bajo en azúcar, ¿no? Y esta categoría nos habla de bajo en azúcar. En el caso de los yogures, el yogur bebible o frutado descremado, sin azúcar añadida ni aditivos. Y bebidas en base a cocimientos de granos, cereales y oleaginosas, tales como avena, quinoa, soya, almendras, entre otros, nuevamente, con menos de 5 gramos de azúcar añadido por 100 ml de bebida. Entonces vale la pena leerlo porque sé qué es lo que a ustedes les pueden preguntar, e inclusive a los kioscos o las cafeterías, a veces el concesionario, ¿no? La persona que está a cargo,
no tiene idea de qué cosa puede vender, entonces creo que es importante trabajarlo de manera conjunta. En relación a frutas y verduras, también tenemos una suerte de frutas y verduras, frutas frescas, que es lo que, o picadas, que es lo que es más fácil encontrar en un kiosco, ¿no? En las ensaladas de frutas hay que tener cuidado que no tengan azúcar añadida, porque usualmente las tienen o suelen tener miel o cereales con azúcar encima, ¿no? Entonces la idea es que sean frutas frescas, sin azúcar añadida y con menos de 5 gramos de azúcar por cada 100 ml. Frutos secos, semillas y oleaginosas sin azúcar también o sin sal añadida. Frutas deshidratadas, ensalada de verduras y acá hablamos del aliño con menos de 1 gramo de sal por cada 100 ml o sin salsas o cremas. Nuevamente para cereales y productos de panadería también tenemos una suerte de todos los hojuelas, nuevamente con mucho cuidado de que no tengan azúcar añadida, sobre todo las hojuelas de maíz que son las que suelen tener azúcar añadida, ¿no? Todas las variedades de pan y los productos de panaderías, pero que no tengan coberturas artificiales sin relleno y con menos de 10 gramos de azúcar por cada 100 gramos de alimento. También para lácteos y huevos, ¿no? Aquí cuidamos también el tema del azúcar o el tema de los acompañamientos. Y para preparaciones sencillas, que digamos que esto es lo que podemos también ofertar, que están todos los sándwiches, ¿no? Cuidando nuevamente el no añadir sal y el no añadir cremas en la preparación. Y además este documento cuenta con consideraciones temáticas para los niveles de inicial, primaria y secundaria que pueden ser adoptados por los docentes. Y vamos a ir al otro documento. Este documento normativo que marca los criterios de evaluación, kioscos, cafeterías y comedores escolares en instituciones educativas, públicas y privadas para una alimentación saludable y que nos permite monitorear y evaluar la implementación de un kiosco, de una cafetería o un comedor escolar. ¿Qué tenemos que saber de este documento? Es que es un documento importante y que el monitoreo y la evaluación es conjunta. Lo que marca este documento es un monitoreo conjunto entre el responsable de promoción de la salud o el responsable de la estrategia de alimentación o de salud mental, es decir, un actor del Ministerio de Salud, pero además un actor de educación, que puede ser el director de la escuela o un docente asignado o el representante de la PAFA y un actor del gobierno local, que puede ser de la Gerencia de Desarrollo Social o la Gerencia de Fiscalización. Entonces es un proceso conjunto. ¿Y qué muestra, qué se evalúa qué pide evaluar este documento? Y hay tres ítems importantes. Uno, las condiciones físicas. Lo segundo son las buenas prácticas de inocuidad para alimentos y bebidas. Y lo tercero es el cumplimiento de la ley de alimentación saludable, ¿no? Es decir, que no se expendan octógonos, que se expendan mensajes saludables, que no haya mensajes publicitarios de alimentos ultraprocesados. Entonces, y les muestro acá las fichas de monitoreo que se trabajan de forma conjunta, como les decía. Acá, un tema de periodicidad en la evaluación y monitoreo. Este documento marca cómo son las visitas, ¿no? Hay 2 visitas de evaluación, una que se da a inicios del año y otra hacia el final del año, y 2 visitas de monitoreo, ¿no? Nosotros ahora estamos en el mes de junio, hemos cerrado el primer proceso de evaluación y empieza el proceso de monitoreo. Muy bien. Y a partir de este documento, que es del 2020, ¿qué cosa hemos encontrado? Y lo que podemos ver es que, como verán, en todo el país o en todas las regiones se trabaja el tema de evaluar kioscos, comedores y cafeterías, no con la fuerza que nos gustaría, creo que ahí tenemos que mejorar, ¿no? De manera conjunta, y vemos que en el 2023 de las instituciones educativas que priorizó cada región, que fueron 2.619, y tenemos que un 31% son saludables, ¿no? Igual en el 2024 estamos alrededor del 37%. Y existen, como ven en el gráfico,
en rojo muchas regiones en los que pues el porcentaje de kioscos pues no es el que esperamos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Tenemos normativa? Seguramente Claudia más adelante les va a mostrar la normativa que tiene Minedu. Entonces, si bien la normativa puede mejorar y puede ir afinándose en el camino, la pregunta es, ¿qué hacemos para tener un kiosco y una cafetería y un comedor saludable? ¿Qué hacemos? ¿No? Voy a ir más adelante. ¿No? Entonces, primero que nada, tenemos que eliminar, como hemos visto, estos productos altos en nutrientes críticos. Cuando hablamos de nutrientes críticos, estamos hablando de azúcar, sal, grasas saturadas y presencia de grasas trans, que en nuestro país están prohibidas, pero que no todos los productos sabemos si las tienen o no. Entonces ahí, asegurándonos de que no tengan nutrientes críticos, podemos asegurarnos de que no entren al organismo. Las grasas trans evidentemente sabemos por la evidencia que producen problemas de enfermedades no transmisibles e incluso cáncer, al igual que los otros nutrientes críticos. Y acá les traigo algunos puntos, traigo 8 puntos, puede haber más, que se pueden realizar. Y ustedes me dirán si es posible o no hacerlo para tener un kiosco o una cafetería escolar, un comedor saludable, ¿no? Lo primero es capacitar al concesionario del kiosco y la cafetería en alimentación saludable, en etiquetado nutricional, porque quizás no sepan nada de los octógonos. Recordemos que nuestra norma es un poco limitada y en los productos pequeños no tenemos los octógonos, ¿no? Y también en manipulación de alimentos. Lo segundo es, en caso de no contar con un profesional nutricionista, sería interesante que se designe un funcionario, puede ser un brigadista, ¿no? De salud ambiental de la escuela. ¿Para qué? Para monitorear diariamente lo que vende el kiosco y la cafetería escolar. El tercer punto es un punto clave, porque la idea sería o eliminar el kiosco o implementar un kiosco saludable o una cafetería saludable que tenga alimentos naturales, sin octógonos, altos en y productos ultraprocesados. Además, hay que prohibir la venta informal de productos altos en, porque no solamente cuando empiecen a tener o se empieza a tener un kiosco saludable, existe venta por lo bajo de productos altos en. Entonces hay que estar atentos y ahí creo que los brigadistas nos pueden ayudar, ¿no? Porque la idea sería que los escolares no consuman productos ultraprocesados dentro de la escuela. También hay un tema de eliminar los vendedores ambulantes, ese es un reto, ¿no? En el acceso principal a la escuela, y por eso que la coordinación con el gobierno local o con el municipio para establecer ordenanzas municipales es importante. También hay que prohibir la publicidad y patrocinio de alimentos con octógonos altos en. ¿Y a qué me refiero? Vieron los estudios que mostré, mencionaban que hay publicidad de alimentos procesados, ultraprocesados, de gaseosas, de yogur, ¿no? De yogures saborizados, y la publicidad está pegada en el kiosco, ¿no? O en un afiche, como mencionaba el estudio que les mostré, y el patrocinio es un poco pegarse a ellos para que nos patrocinen un juego, un concurso, un campeonato de fulbito, y es patrocinado a veces por un producto ultraprocesado. Eso no puede haber, no debería haber, y eso pasa por una decisión del director o de la comunidad educativa en ponerse de acuerdo y decir qué cosas están permitidas y qué cosas no. Creo que es importante utilizar el kiosco como un escenario de educación alimentaria, pero es que esto no funciona solo, y el punto 8 va como que condice al 7, estandarizar refrigerios traídos desde el hogar, dando prioridad a frutas, verduras, frutos secos y agua. Es decir, que hay que trabajar de manera conjunta con los docentes para tener no solo el kiosco saludable, porque eso no es suficiente, sino también ir como que enseñando mediante los refrigerios saludables a tener un entorno más saludable. Entonces esto es muy importante, no solo es una cuestión de un mes o del día que me toca a mí trabajar el tema de kiosco saludable, sino es que necesitamos que en cada escuela se trabaje intervenciones sostenidas y que se integre a toda la comunidad.
Bueno, ya estoy terminando, solamente que está un poquito difícil pasar las diapositivas. Y acá, al hablar de que no solamente es un tema de kioscos y es difícil solamente separar y decir voy a hacer que mi kiosco sea saludable, es un poco más que eso, ¿no? Es como que necesitamos que el ambiente escolar sea saludable. Y acá les traigo un cuadro muy interesante que trabajó la Universidad de Chile, la INTA, el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, y que nos da algunos componentes o pilares que tenemos que comenzar a mirar de manera conjunta, ¿no? Uno que tiene que ver con la regulación, y ahí hablamos del tema de la prohibición de la publicidad y la venta de alimentos altos en sellos, como lo dicen ellos, para nosotros son los octógonos, de estas normas y disposiciones legales para fortalecer ambientes escolares saludables, y ahí le podemos poner un check, ¿no? Porque la tenemos, pero no es suficiente. Luego está el tema de la vinculación, es decir, la motivación y la organización a la comunidad educativa y la conexión que tiene que haber entre la escuela y el hogar. También está un pilar importante que es el de la formación, de alimentación y nutrición, de actividad física con calidad, ¿no? Y ahí entra el tema de huertos escolares, donde es posible tenerlos. Y finalmente, un pilar importante, la integración. Insertar la educación alimentaria y nutricional en la planificación curricular, ejecutar clases de educación física de calidad, utilizar el huerto como aula, si es posible, y mejorar la infraestructura de la escuela y el acceso a agua potable. Entonces, ese es como un panorama completo para tener un ambiente escolar saludable, y ahí tenemos que mirar qué estamos haciendo, qué hemos mejorado ya o qué nos está faltando para tener ese ambiente escolar saludable. Y creo que voy terminando. Y más que recomendaciones, me gustaría plantear algunos retos para la implementación de ambientes escolares saludables, como es que hemos visto toda esta presentación. Tenemos que trabajar en el tema de oferta y publicidad de alimentos, ¿no? Comenzar a retirar esa publicidad de alimentos procesados, ultraprocesados. Finalmente decidir si vamos a querer tener un kiosco saludable o es que vamos a decidir no tenerlo, ¿no? La sostenibilidad de los ambientes escolares saludables es importante, como les decía, tiene que ser una intervención de todo un año, bien pensada, no solo por una persona, sino por todos los actores de la escuela, ¿no? La motivación y la participación de la comunidad escolar, entonces, es importante para conseguir ello. Hay que vincular a la escuela y el hogar en temas de alimentación. La educación alimentaria y nutricional es importante en todos los espacios. Y finalmente la actividad física. Con esto termino. Creo que es una responsabilidad conjunta, ¿no? Compartida entre el hogar, la comunidad educativa, salud, el gobierno local, ¿no? Para asegurarnos de que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a una alimentación adecuada y a una educación nutricional necesaria para construir no solo un futuro, sino un presente saludable y exitoso. Con eso termino. Muchas gracias. De acuerdo. Muchísimas gracias a la licenciada Yuli del Ministerio de Salud por compartir información importante, reveladora sobre la situación de los kioscos, cafeterías y comedores escolares y también por estas recomendaciones, ¿no? De lo que se puede hacer, de lo que se debe ofertar en estos espacios. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas y también registrar su asistencia en los formularios que se han colocado en la descripción de esta transmisión. Y ahora pasamos al segundo bloque, que va a desarrollar el tema de gestión para la mejora de la implementación de los kioscos, cafeterías y comedores escolares saludables y el rol del director, a cargo de Claudia Sáenz Hostos, coordinadora de temas multisectoriales de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación. Adelante, Claudia. Muy buenas tardes nuevamente. Yo les quiero agradecer todo el esfuerzo que están haciendo. Esta hora a veces es media compleja, sin embargo, aquí estamos. Lo que yo les voy a comentar les voy a presentar es sobre la implementación de kioscos, cafeterías y comedores escolares saludables. En la siguiente vamos a ver qué buscamos en realidad. O sea, nosotros hablamos de los kioscos, de las cafeterías, pero lo que estamos abocados es a la alimentación saludable y que a estos sea una alimentación que se da en un servicio de calidad. Por eso es que necesitamos mejorar la calidad en el servicio y en lo que se ofrece en los kioscos, cafeterías y comedores escolares. Para ello necesitamos brindar las orientaciones para la gestión oportuna
en las escuelas. ¿Qué significa esto? Que el kiosco no puede ser como buenamente funciona, sino debe tener características de equipamiento, de limpieza, del personal. Y esto es válido también para las cafeterías y los comedores. Obviamente que los alimentos deben ser saludables, ¿no? Y porque, ¿qué buscamos? Con esto contribuimos a través de la alimentación saludable y un conjunto de prácticas. Este conjunto de prácticas está desde el lavado de manos, el consumo del agua, la actividad física, el cuidar de la salud, ¿no? Esto es que forma parte de un proyecto mucho más grande, que es el cuidar de la propia salud, el tener una cultura de salud, una cultura de bienestar. Nosotros, desde el currículo nacional, existe una competencia que se llama Asume una vida saludable, en la cual desarrolla habilidades de manera gradual a lo largo de todo el ciclo educativo, desde que son pequeñitos hasta que egresan. Y lo que buscamos es que efectivamente las niñas, niños, adolescentes, al egresar de la educación básica, tengan claro cómo cuidar de sí. Y uno dice, ya, con que coma saludable es suficiente, pero tiene que integrar otras dimensiones, por ejemplo, la personal, social, ahí está la toma de decisiones, o sea, yo como esto, ¿por qué lo como? ¿Por qué elijo comer tal cosa? ¿Por qué no hago tal otra? ¿Por qué elijo tomar agua, hacer actividad física? ¿Por qué en medio de todo dejo de fumar o dejo de tomar o no me voy por ese camino? Más allá de decir, que es social, que en algún momento, ¿no? Sino cómo vamos formando esta cultura que no solamente tiene esto, sino, por ejemplo, en mi familia hay una persona que es diabética, una persona que tiene sobrepeso, que tiene triglicéridos. Yo, niña, adolescente, voy como interiorizando todo esto. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con los kioscos? Los kioscos, las cafeterías y comedores escolares, como nos ha ido comentando Julie, decía la gran cantidad de alimentos ultraprocesados que han encontrado y también nosotros en las visitas. ¿Qué sucede? La saturación en el paladar, en las papilas gustativas, es agradable, tanto del azúcar como de la grasa. El problema es que no va a producir el efecto de saciedad. ¿Y quién registra la saciedad? No la registra la lengua, la registra el cerebro. Entonces el cerebro necesita en automático más combustible. Y la otra cosa que pasa es que cuando yo como en automático, es como si pasara agua. Mi cerebro no registra estoy comiendo. Siéntate, párate, sé consciente de lo que estás comiendo, ¿no? Entonces ustedes dirán, y esto efectivamente es lo que quisiéramos y que venimos trabajando, y para lo cual también sentimos que, y es necesario, que salud y educación siempre articulen, somos socios naturales, siempre decimos eso, ¿no? A nivel tanto de la DRE con la DIRESA, de la UGEL con las DIRIS, con las redes, el establecimiento de salud con la institución educativa, los gobiernos regionales, locales, las empresas privadas, la sociedad civil. En la siguiente. Esas son las definiciones que tenemos de kioscos, cafeterías y comedores escolares. Miren, las tres son espacios donde se expenden alimentos y bebidas saludables. La diferencia es que van ajustándose. En el kiosco, perecibles o no perecibles, de acuerdo a las normas del MINSA. En realidad, en todas es de acuerdo a las normativas del MINSA, que es la normativa vigente y que es el sector que tiene como competencia, como responsabilidad, el cuidar de la salud pública, y nosotros nos acogemos a ellos, ¿no? Los kioscos deben contar con un servicio de agua apta para el consumo humano. Siempre ponemos agua potable, pero el agua tendría que comprobarse que, a pesar de ser potable, es apta para el consumo humano, porque a veces hay agua que viene siendo agua potable, pero hay algo que pasa en el trayecto que hace que no esté 100% en buenas condiciones, ¿no? La cafetería expende exclusivamente estos alimentos y bebidas saludables,
Y además debe contar con el agua potable, desagüe, electricidad, ambientes adecuados para el expendio de alimentos y su consumo. Es decir, debe contar con la instalación y debe garantizar obviamente las condiciones de inocuidad. Y ahí tanto el kiosco, la cafetería como el comedor, dentro de las condiciones de inocuidad, está, por ejemplo, cómo se viste, la indumentaria que deben tener las personas que atienden, que quien cobra no puede despachar, o sea, porque hay una contaminación, ¿no? Y los comedores son los espacios donde los estudiantes pueden permanecer para ingerir sus alimentos de manera confortable, ¿no? Que es importante. Entonces, ustedes verán que en cada uno tiene como características más puntuales que nos permiten hacer esa diferencia. Por ejemplo, un comedor no es un kiosco y un kiosco no puede ser un comedor. Aunque varios directores, directoras nos han comentado que a veces hay kioscos que los pasan a la categoría de cafetería, pero no tienen las condiciones. Entonces, ahí hay que ser muy claro, sobre todo cuando se hace la supervisión, ¿no? Ya sabemos que los kioscos guardan una relación con las APAFAS, responden a la ley de APAFAS. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos en todo esto. El comité que se encarga ahora de la adjudicación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es el comité de condiciones operativas que hay en la escuela. La siguiente, por favor. Miren, nosotros, y digo como país, ¿no? Buscamos promover y que todos podamos tener una alimentación saludable. Pero para esa alimentación saludable también tenemos que tener acceso. O sea, si yo digo, vamos a comer por lo menos al día entre 5 porciones o 5 entre verduras y frutas, pero también esta debería estar al acceso, no solamente que puedo ir a esta tienda o a este sitio a comprarlo, sino también el acceso económico para poder adquirirlo, ¿no? Entonces, tenemos una serie de normas y ustedes verán, comenzamos con la más grande, que es la Ley de Alimentación Saludable del 2013, que es la Ley 30021, ¿no? Y tenemos además varios documentos del MINSA, ¿no? Uno son los lineamientos para la promoción de la alimentación saludable en las instituciones educativas, la otra es el manual de advertencias publicitarias, y ustedes dirán, ¿cuál es eso? La de los octógonos, que hemos logrado que se coloquen alto en sodio, alto en grasas, alto en azúcar, ¿no? Que son importantes. Y esa lectura, quizás los que ya somos adultos, no estamos tan habituados, pero conforme vaya pasando el tiempo, uno ya empieza a mirar, a leer qué estoy comiendo. Qué ideal es que los chicos, las chicas crezcan con esa conciencia de cuidar su salud. Otra es la resolución ministerial de las guías alimentarias para la población peruana. Estas guías nos dan el marco de lo que es la alimentación en general. Y tenemos otra norma que es la resolución ministerial 033 del 2020, que en su momento no la pudimos aplicar porque salió en enero y en marzo estuvimos ya con la pandemia y el servicio educativo se hizo a distancia, ¿no? A remoto. Entonces no había forma de ir a supervisar kioscos porque no estaban operando, ni kioscos, ni cafeterías, ni comedores escolares, ¿no? Que nos da los criterios para la evaluación de kioscos, cafeterías y comedores. Es más, cuando ustedes van a hacer las visitas, sean inopinadas o de supervisión en estricto, son esas las que debemos usar. No vamos a crear, ha sido un consenso con MINSA, que nosotros como sector de educación acogemos esas fichas y las trabajamos, ¿no? Esas son. Esas son las que tenemos de fuera. Las que tenemos nuestra es la resolución viceministerial 076 del 2019, y esa nos dice cómo promover y cómo gestionar los kioscos, cafeterías y comedores escolares. La siguiente, por favor.
Entonces, ¿qué consideraciones generales debemos tener? Una es sobre los alimentos y las bebidas naturales o embotelladas, sobre las condiciones físicas mínimas, ¿no? Y más que en la anterior, yo quisiera detenerme en esto, ¿no? Que deben estar ubicados en un lugar libre de plagas, con buena iluminación. La infraestructura debe ser de material resistente y debe estar iluminada. Por eso es que cuando se hace este contrato del kiosco debe quedar eso sumamente claro. ¿Cuáles son las condiciones en las que están? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se va? Si van a refaccionar, no van a refaccionar. Si eso lo va a hacer en parte de pago el proveedor, el que accede al kiosco, cafetería o comedor, si corre por cuenta de la institución educativa. Y todo eso se debe hablar antes, ¿no? Los pisos, las paredes, los techos, las ventanas deben ser lisos, fáciles de limpiar y desinfectar, ¿no? Se debe contar con tachos para la segregación de residuos y en el caso de las cafeterías y comedores deberían contar con un almacén para los alimentos y productos químicos. No pueden estar en el mismo lugar, ¿no? Nos ha pasado que en algún momento nos decían que estaban en el mismo espacio, en el mismo almacén, y eso no puede ser posible. Pudiera ser que estuvieran en el mismo almacén, pero claramente separados, con una división sumamente clara. No es poner un papel, sino tendría que estar separado físicamente para que no se pueda confundir, no se preste errores, ¿no? Sobre las personas que atienden, ustedes verán en la figura, está con la cofia, con el tapaboca y con guantes, así debería ser, ¿no? Con el mandil, ¿no? Es decir, usando la indumentaria adecuada. Ahora, es el proceso de adjudicación? Ustedes verán que ahí hay una lista que comienza en la convocatoria y termina en la suscripción del contrato. El contrato debe responder y debe integrar todas las normas vigentes porque tienen que hacer las suyas. No puede ser que nos digan que no es negocio, bueno, pero estas son las condiciones. Y es como en cualquier sitio, un contrato tiene condiciones. Entonces, en este caso, esas son las condiciones. Luego, la supervisión, ¿quién es el responsable? A la cabeza, el director o la directora, un representante del CONEI, de la PAFA, de estudiantes, del establecimiento de salud y la autoridad sanitaria del local. Miren, el director, la directora, los brigadistas de riesgos dentro de la institución educativa pueden hacer la supervisión inopinada y pueden dar recomendaciones. O sea, si las hacemos con todos estos actores sería lo ideal, pero si no, como parte de la rutina se debe realizar, ¿no? Y hay las supervisiones programadas, que son 2 veces al año para decir, encontré así, y una segunda para ver cómo fueron las mejoras, no solamente que mejoré en este aspecto que me dijeron, sino ahora estoy haciendo tal y otra cosa, ¿no? Y las no programadas, que también tienen que ver con las denuncias, ¿no? La siguiente, por favor. Ustedes verán, nos les vamos a compartir, por eso se están registrando, cuáles son las responsabilidades de cada uno. Y el Ministerio de Educación, una de sus responsabilidades es la de brindar asistencia técnica, ¿no? Que estamos haciendo ahora, supervisar de manera articulada el cumplimiento de la norma técnica, administrar la información del registro de concesionarios cuando exista, definir los criterios del diseño, ¿no? La DRE y la GRE, emitir documentos normativos, supervisar el cumplimiento de la norma técnica, reportar al Minedu el cumplimiento de la norma técnica, brindar asistencia a las UGELES, ¿no? Las UGELES, por su parte, es supervisar el cumplimiento de la norma. Y aquí me quiero detener, porque muchas veces piensan que el ministerio tiene que encargarse de todo eso, y no es cierto. Hay responsabilidades. Nosotros podemos hacer supervisar, pero son visitas inopinadas, porque quien tiene injerencia directa sobre la institución educativa es UGEL.
y esa UGEL está enmarcada en una DRE. Entonces, esa es, yo no puedo saltarme las instancias, tienen que ser de manera bien articulada y también siguiendo una norma, una lógica, porque si no, si van a querer que el ministerio supervise, tenemos 70.000 servicios educativos a nivel nacional. Imagínense el ejército de gente que necesitaríamos tener para poder hacer esa supervisión. Entonces eso es imposible, porque no se podrían dedicar únicamente solo a los kioscos, cafeterías y comedores escolares. A nivel de la institución educativa, hay que implementar la norma, hay que coordinar, articular con el establecimiento de salud, ¿no? Hay que promover la alimentación saludable. Miren, hay los proyectos educativos institucionales, ambientales, que por su sigla se llama PAI, desarrollan sobre la alimentación saludable, el valor de los alimentos, el agua, una serie de elementos que lo hemos visto como condiciones. La siguiente, por favor. En el 2024 hemos realizado visitas inopinadas, ¿no? Y no voy a repetir porque Julie ya lo mencionó, todo lo que se ha encontrado, ¿no? Sin embargo, sí hay algunas cosas que es importante, ¿no? Muchas veces piensan que esta es una responsabilidad de salud, pero no es una responsabilidad en todo caso compartida, ¿no? Hemos encontrado también que la norma, la parte de contratación no precisa el rol supervisor del director, que lo estamos remediando, y tampoco asocia la gestión de kioscos, cafeterías y comedores escolares con la prevención y la promoción de la salud en la escuela, ¿no? Toman en relevancia, al igual que los concesionarios, cuando por ocurre alguna transgresión. Entonces ahí sí se dan cuenta, ¿no? Los concesionarios van a decir que no es un negocio vender comida saludable porque no la consumen. Sin embargo, hay que buscar la manera para que puedan ofertar sus productos y sean apetecibles, deseables para el gusto de los estudiantes. La siguiente, por favor. Esas son las que venimos realizando en el presente año, ¿no? Se realizan con un equipo en el cual está conformado desde INEDU, las DIRIS, la DREL, la UGEL y la municipalidad correspondiente. Es importante este momento de articulación, de trabajo conjunto, porque nos permite tanto a nosotros desde el Ministerio de Educación como a la Dirección Regional de Lima Metropolitana y la UGEL respectiva, poder medir y poder tomar en cuenta qué medidas se pueden realizar para mejorar estas condiciones. No siempre podemos ir todos. Sin embargo, la gestión, la articulación en el territorio es sumamente valiosa y es importante que se realice. La siguiente, por favor. Esos son nuestros datos, nos pueden escribir, yo soy la coordinadora, pero tenemos 2 personas que trabajan en esta coordinación, además, que son Gloria Saldaña y Gisela Sánchez, que son especialistas de la coordinación, y están llanas al igual que yo para atender sus consultas, para poderlas absorber, y ahí está nuestro anexo, que es el 22344. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Claudia, por esta información que realmente ha aportado junto con la que acaba de brindar la licenciada Yuli Mariaca del Ministerio de Salud. Y ya tengo las preguntas porque pasamos al tercer y último bloque de este webinar y ya tengo las preguntas que nos han ido compartiendo y esta es para la licenciada Yuli. Le voy a leer las preguntas. Por ejemplo, hay acá una de las preguntas que dice, ¿qué porcentaje de productos alimenticios, o sea, saludables,
considerando los alimentos industrializados, se debe expender en los kioscos, cafeterías y comedores escolares. ¿Te hago todas las preguntas juntas o mejor? Ya está bien, está bien. ¿Sí? Esa es una. Porcentaje es la primera, ya. La segunda ¿es importante tener el carnet de salud en los kioscos, cafeterías y comedores escolares? Y la tercera, en la selva peruana se vende productos como chifles, como maní con dulce. ¿Estos necesariamente deben tener alguna información relacionada al producto? Esas son las preguntas para la licenciada Yuli. Ya, ok. En relación a la primera, sí, sí, ya. En relación a la primera, el porcentaje, nuestras normas nos dan las pautas y nos dan un listado de alimentos saludables. Solamente deben ser permitidos los alimentos saludables. No hay un porcentaje de alimentos que permitimos que no sean saludables. ¿Correcto? Para los alimentos procesados exigimos que no tengan octógonos. Y eso incluso es, digamos, que el primer escalón. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengan octógonos nos van diciendo que no son altos en nutrientes críticos, sin embargo, siguen siendo productos procesados y ultraprocesados. Sería mucho mejor que no exista ningún alimento ultraprocesado en la escuela, porque ya sabemos que estos nos ocasionan problemas de salud serios y cada vez más temprano, ¿no? Entonces, no existen porcentajes, todos deben ser saludables y los que no deberían estar. En relación al carnet de salud, sí, es un requisito. Eso nos asegura que las condiciones, que tengamos condiciones de inocuidad al 100%, que el personal que está ofreciendo los alimentos esté sano, ¿no? Sí es necesario. En relación a la selva y la venta de chifles, ¿no? Y algunos otros productos, yo creo que es importante informar primero que estos chifles u otros productos que ya tienen, que están fritos, o sea, que de por sí deben tener ya el octógono de grasa saturada, ¿no? Y además del de sodio, creo que tenemos que ir informando a la población que son dañinos, ¿sí? Y en todo caso tenemos que comenzar a cambiar la lógica de lo que se debe ofrecer en el kiosco. No deberían estar presentes. Entiendo que algunos son, entre comillas, artesanales, que yo creo que no deberían estar. Puede que no tengan registro sanitario, eso sería terrible, pero todavía lo hay. Están embolsados, sin registro sanitario, supuestamente bajo la categoría de artesanal, que no debería suceder. Entonces ahí hay un tema de control de qué cosas se está expendiendo. Necesariamente, si es un producto procesado, tiene registro sanitario y debe tener los octógonos correspondientes, si es alto en un nutriente crítico, y por lo tanto nos permite decir que no entra al colegio, porque la normativa nos dice que los productos con octógonos no deben estar en la escuela. Gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Yuli Mariaca del Ministerio de Salud. Y las siguientes preguntas están dirigidas a Claudia Sáenz, coordinadora de temas multisectoriales del Ministerio de Educación. Claudita, te leo las preguntas. ¿Quién implementa el kiosco saludable? ¿Todos los de la institución educativa o solo el director? Esa es una pregunta. La siguiente pregunta es, ¿estas acciones forman parte del proyecto educativo ambiental integrado y deben incorporarse en el plan anual de trabajo? Y una tercera pregunta, ¿con qué instrumento se evalúa un kiosco o cafetería saludable en cada nivel de IGET? ¿Quién es el responsable de realizarlo? Ya, a ver, sobre la primera, la implementación, o sea, la preside el director, pero el director no se va a hacer cargos, es toda la institución educativa, es como, o sea, entonces como yo no soy encargado, yo no me encargo de ver si la comida es saludable o no, o sea, las condiciones en las que están, eso no es, miren, esto conecta con una competencia de la que no hemos hablado en esto, que es desarrollar la ciudadanía. O sea, a qué tengo derecho, a qué tengo deber. Cuando estábamos hablando de lo personal social,
también implica este nivel de toma de decisiones. Entonces no es como, ya lo hace el director, entonces yo para un costado. No. ¿No? La otra pregunta que hacías es, ¿qué instrumentos? He mencionado la resolución viceministerial 033-2020 de MINSA, que es de donde acogemos las fichas, y tiene fichas para kiosco, para cafetería, para comedor escolar, para que se realice la supervisión. Y me faltó una que es la del medio, justo la pregunta del medio. La pregunta del medio tiene que ver con... Una decía sobre el proyecto educativo ambiental, si es que esto debe estar incorporado en el PAT, en el Plan Anual de Trabajo. Y la última era con qué instrumentos se evalúan. Sí, la de instrumentos, esa ya la respondí. A lo que, a ver, los proyectos educativos integrales ambiental no es que va a implementar el kiosco, pero sí se puede desarrollar la alimentación saludable a partir de eso. ¿No? Tenemos el comité de gestión de condiciones operativas, que es que va a mirar la infraestructura, cómo sea el servicio, todo. El comité de gestión del bienestar es que efectivamente vuelve a mirar, pero ya con los ojos de esto está contribuyendo a su cultura de salud, cómo lo está haciendo, ¿no? Y el pedagógico puede trabajarlo también, porque el espacio, o sea, bajo el principio de que en la escuela todo aprendemos y todo es motivo de aprendizaje, el kiosco, la cafetería, el comedor escolar pueden constituirse como espacios de aprendizaje, a partir de los cuales se aprende. De acuerdo. Muy bien, hemos llegado al término del webinar Implementación de kioscos, cafeterías y comedores escolares saludables. Les agradecemos muchísimo a todos los que se han conectado. He visto que han estado conectados de varias regiones. Muchas gracias por el tiempo que han dedicado a este espacio. También reitero mi agradecimiento a la licenciada Yuli María Caoblitas del equipo técnico de promoción de la salud de la Dirección de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud y a Claudia Sáenz de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación por la valiosa información que han compartido en estos minutos. Muchísimas gracias por su tiempo y les deseamos que tengan un excelente día. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Perú Educa. Ministerio de Educación.